Monse, y en el video de hoy vamos a abrir una nueva sección en el canal donde se va a tratar sobre adaptación versus película. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar de todas, absolutamente todas o la mayoría de las adaptaciones que existen hoy en la actualidad, se hace películas o se hace cómics o se hace series o se hace lo que sea, mientras existe un libro, un manga o lo que sea. ¿Por qué? Porque se me parece interesante cómo podemos desglosar todo esto y todo este show, yéndonos más que nada desde un lado como un poco más, ¿cómo te explico? Voy a explicarte por qué funciona en la película, pero por qué no funciona en el libro, y por qué funciona en el libro y por qué no funciona en la película, y quién es el ganador en cada sección. Así que en el video de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Twilight, o Crepúsculo para las personas que lo conocen en español. Y vamos a hablar de tres perspectivas importantísimas en esto, que la primera sí, es de Crepúsculo. Vamos a hablar de la versión de Bella, nuestra Bella Swan, de todo el librito y todas sus cosas importantes, pero también vamos a hablar de Sol de Medianoche, que es toda la versión de Edward. Entonces vamos a aclarar versión 1, versión 2 y versión 3, que es la película. Y vamos a desentrañar las tres y vamos a ver quién gana y por qué gana. Y vamos a desglosar todo este show. Así que quédate conmigo, esto va a estar muy interesante. Así que vamos a ello. El libro de Bella nos narra cómo llega Forks desde un lado más como diario personal, más como un observo y te digo todo lo que yo estoy viendo, pero sabes, como que estuviéramos aquí de compas, de que yo escribiendo aquí en mi diario. Funciona en el libro porque pues es muy íntimo, muy de ella, muy Bella. O sea, desde el inicio nos narran que Bella es muy observadora, muy introvertida y muy poco sociable, diría yo. Entonces sí, nos muestran esta Bella y funciona en el libro porque es muy íntimo y muy de ella. Ahora vayamos con Sol de Medianoche, la versión de nuestro bello Edward. Así que sí, el libro de Edward arranca con la primavera. Sí, ya sé, o sea, nada que ver con la película. Arranca en la primavera, él en la cafetería analizando a todos sus compañeros de todo este show. Y en el libro funciona muy bien porque nos muestra toda esta versión que vemos en el libro número 1, que es la entrada y la llegada a la cafetería y todo este show, que para Bella es como algo nuevo, algo como que incómodo pero nuevo, y para Edward nos la da como una versión más como enfadada, aburrida, lleno de sed eterno, y como que todo este show de tengo hambre eternamente y todo como... Funciona demasiado bien en el libro porque nos narran cómo tiene la desesperación y todo esto que siente Edward al ser un vampiro intentando ser un humano. Ahora vayamos a la película. La película, ¿cómo arranca? Sencillo, un venado cruzando la calle. Pero aquí el trasfondo que no te muestra la película es que el venado estaba siendo cazado por Edward. ¿Acaso no lo viste venir? Luego Bella narra su llegada a Forks de una manera muy visual y muy rápida. O sea, carece mucho de todo este narrativa. Es como a lo que yo vine fue a esto y ¡tas! La cámara construye un universo de paletas frío-verde, sonidos húmedos, textura y sonidos indie. Todo esto nos dice, esto es un romance, sí, pero un poco más raro, crudo y siniestro, en mi parecer. Veamos bien, la comparación entre el libro de Crepúsculo y el libro de Sol de Medianoche y la película de Crepúsculo, para mí, en estas tres adaptaciones, definitivamente la ganadora es la película. Y aquí te explico por qué, no te me ataques, por favor. Y el motivo es porque en segundos ofrece atmósfera, tono, peligro y estética. Y los libros son un poco más internos, ¿sabes? En el cine no ocupamos tanto narrativa, ocupamos tanto visual. Ocupamos comunicar rápido. Y en esta película se ve cómo se comunica y se llega a una atmósfera de una manera fugaz. O sea, tenemos luz, música, composición visual a full y todos sabemos en qué estamos ambientados y más o menos lo que vamos a ver. Desde el inicio, desde el segundo 1, desde que narra la película, nosotros sabemos qué show, o sea, sabemos por dónde vamos. Ok, ahora vayamos donde Bella narra su primer día con incomodidad social, donde conoce a Jessica y Angela.
donde ve a los Cullen sentados a la distancia de que muy misteriosos y muy cute. Y el encuentro de Edward es silencioso, extraño e incómodo. Y Bella no deja de pensar que es porque este tipo me odia. O sea, ¿qué chingados le hice? O sea, ni siquiera le hablo, ni siquiera sé quién chingados es, como, ¿por qué me odia? O sea, esta parte en su libro funciona súper bien porque nos está narrando todo este desconcierto súper humano que ella tiene. Pero también no funciona porque realmente esa tensión que sienten, Bella no sabe que realmente él la quiere matar. Entonces, funciona por esto, pero no funciona por eso, ¿sabes? Y en Sol de Medianoche, ya tú sabes, Sol de Medianoche, nuestro bebé, vemos exactamente la misma escena, pero con peligro, horror y ganas de matar a todos los que están en esa habitación. Para saciar su sed, básicamente. Esta parte funciona en el libro porque nos da como que todo, nos ayuda a armar todo este rompecabezas que Bella no lograba ver y no logramos nosotros tan siquiera percibirlo tal cual en la película. Entonces, en el libro funciona por eso, pero tampoco funciona porque las escenas suelen ser muy densas y sobreexplicadas, en mi parecer. Ahora vayamos a la escena del laboratorio. Estamos más o menos como en el capítulo 2. Ok, aquí en el libro de Bella esta escena se convierte en un meme y todo el mundo lo sabe. Y en mi parecer no funciona nada de esta escena en el libro ni en la película porque suele ser un poco... O sea, le quitas todo lo interesante a la escena en sí. Porque hasta cuando la estás leyendo no es interesante. O sea, sí es interesante, pero no es como que tú digas, ah, ok, vuelo mal, le quitas toda la importancia a la toma, a la escena, al capítulo. Y el ganador de esta sección es nada más y nada menos que, redoble de tambores, Sol de Medianoche. Sí, nuestro bebé usuario. Este bebé gana esta escena sin duda alguna. Y la explicación es sencilla, o sea, nos da atención, nos da explicación y sobre todo nos ayuda a completar el rompecabezas que no pudo la película ni mucho menos el libro de Bella. O sea, este libro nos da un contexto y un fuck, o sea, me la quiero comer, pero no puedo y me tengo que contener, ¿sabes? Para mí, la explicación que hay en el libro de Sol de Medianoche es una gloria. La de Bella es un poco más cómica. Y el de la película, pues ya ni hablemos, o sea, ya ni hablemos. Entonces, sí. Ahora vayamos con el inicio del romance, primero desde la perspectiva de Bella. Ok, en la perspectiva de Bella es muy hermoso, muy bello. No, para mí, el libro te lo narra como toda la obsesión y todo este romance van haciendo desde cero. Te lo narra súper bonito y súper genial. Y yo considero que funciona en el libro porque, pues, te narra cómo su obsesión y todo este show va surgiendo y se van haciendo. Pero tampoco siento que funcione mucho, no porque no sea muy buena todo esto, claro que es muy bueno, pero yo considero que hay muchas emociones que se repiten. Entonces, es bueno, pero si no se repitieran tantas escenas, ni tantas emociones, o sea, pueden ser similares, pero que no sean iguales. Si me explico, es más que nada eso, es un volver a releer y releer y releer la misma emoción una y otra vez. Llega a ser un poco tedioso, pero es muy bello cómo te narra todo esto que no puede narrártelo en la película. Ahora en el libro de Sol de Medianoche, ok, funciona de una manera muy cool, ya que Edward en este libro empieza a dividir lo que es su familia, su moral y su instinto. Funciona muy bien en el libro, ya que nos dan como que todo este lujo de como que dramatización y todo este lujo de por qué para él es tan complicado estar cerca de Bella. Nos dan un contexto que Bella no puede darnos porque pues Bella no sabe ni qué show. Entonces funciona muy bien y lo narran de una manera muy increíble en este libro, pero también siento que no funciona tanto porque el ritmo se puede sentir un poco más lento para lectores casuales. Para lectores que ya han leído de que la Biblia y libros así pesados, heavy, sabemos que es como que muy lindo y cómo se va desarrollando todo esto, sabemos que show, pero para lectores casuales siento que es una lectura muy pesada y muy extensa. Pero yo creo que si te vas a aventar a leer toda la saga de Crepúsculo, debes estar preparado para libros de que 900, 800 páginas, porque sí, eso te voy diciendo, estos libros están muy largos y son libros que traen demasiada información y toda esa información es muy
muy, ya sabemos todos, o sea, sabemos cómo escribe Stephenie Meyer, así que sí. Saber que el libro tiene un poquito más de 500 páginas es como un... hay que saber bien en qué nos estamos metiendo, porque si no va a haber muchos problemas cuando estemos leyendo y nos toque leer este. Va a ser como un... wow. Te vas a dar un super golpe de realidad, pero pues son cosas que tenemos que pasar los grandes lectores de Crepúsculo. Es una muy buena saga de romance, yo la recomiendo. Si estás de que chavito y no tienes nada que hacer ni leer, es muy buena. Yo lo he leído de que creo como unas 5 o 10 veces y pues sí, me lo sé de memoria, sé qué pasa en los libros y todo esto, pero si tú vas a empezar a leerlos, yo te recomiendo que primero empieces de que con la saga de los Juegos del Hambre o algo así, porque son un poco más cortitos. Estos son más pesados, más literatura un poco más extensa. Esta no es literatura ligera. Ligera de leer, no. Ligera de entender, sí. Pero de leer, no. Y ahora hablemos de la película. La película crea un mundo de que indie oscuro, silencios, Miranda Richardson solo en la parte visual, escenas cortas, miradas y tensión sexual mínima. Menos diálogos y más atmósfera. Funciona porque nos cuenta toda esta química que hay en dos inadaptados que conectan. Pero no funciona porque varían muchas cosas. Se cortan por tiempo y la relación parece súper acelerada. O sea, el romance que pasa en la película es de que en chinga, nosotros vamos en chinga, amiga. Y en el libro es más como, voy a darte tu tiempo y vamos a ir muchísimo más lento, vamos como de poquito en poquito, aquí no hay prisa. Y para mí, al parecer, el ganador de esta sección es la película. Y es súper sencillo, o sea, no me ataquen. Y es porque en el cine hay que entender esto. En el cine ocupamos contar todo visual y rápido, porque todo esto no nos va a arrancar. O sea, si yo me pusiera a hacer una adaptación de Crepúsculo, tendría que hacer capítulo por capítulo. Y estamos hablando que son un montón de capítulos. Entonces, si yo me pongo a sacar lo más importante de cada capítulo, no me va a dar. O sea, mi película va a durar como 5 horas. Y yo no ocupo que una película me dure 5 horas, porque ¿quién va a ver una película de 5 horas? ¿Me explico? Entonces, y aparte las estructuras de un guión son muy diferentes a las estructuras de un libro. O sea, son cosas completamente diferentes. Y yo considero que en la película funcionan porque está todo más rápido y más visual. O sea, nos explican todo esto tanto visual como en narrativa. Eso sí se tiene que aclarar desde un inicio. El libro profundiza muchísimo más, pero la película nos mete en esta atmósfera y en esta vibra única que ninguna otra adaptación ha podido lograr. Y se volvió icónica, sobre todo icónica, y aunque sea un meme, algunas escenas, es iconic todo este show de Crepúsculo. Esta estética indie romántica que nos da toda la película es literalmente un crepúsculo. O sea, yo veo ese filtro verdezón y yo digo, es Crepúsculo. Y todas las personas que hemos visto Crepúsculo sabemos que es Crepúsculo por el filtro, el soundtrack o X o Y. O sea, es toda una atmósfera y todo un ambiente indie que se creó súper cool. Ok, ahora vayamos a la magnífica y brillante confesión cuando Edward le revela a Bella que es un vampiro. Entonces, en el libro funciona porque nos da como que todo este indicio de que Bella está conectando pistas y todo este show súper cool. Y me parece que funciona por toda esa narrativa que se está dando. O sea, ella empieza a descifrar qué es casi desde que lo conoce. Y lo que no me gusta es que, por ejemplo, los diálogos que hay en este libro hoy, en la actualidad, podrían llegar a ser un poco cursis. En mi parecer, si vas a leer Crepúsculo, tienes que ambientarte en los años y tienes que saber bien qué show. Pero para algunas personas podría ser un poco cursi, pero funciona. En el libro funciona, pero puede que no funcione ese último punto que di. Pero para mí funciona, pero no sé. O sea, no sé, aquí no tengo algo que no funciona. Para mí funcionan las dos cosas, porque si vas a leer un libro tienes que ambientarte. O sea, ¿qué te pasa? Pero, o sea, no sé, hay criterios para cada quien. Ahora hablemos de la perspectiva de Edward. Edward, al confesarle todo esto, siente que su moral y todo este show se derrumba y es un conflicto interno horrible en que puede perderlo todo.
Y me parece que en el libro funciona porque habla mucho de su moral y habla mucho como de dividir todo esto. Pero al mismo tiempo siento que no funciona porque reduce un poco la magia poética. Pero funciona, o sea, sí funciona, pero en mi parecer no funciona porque reduce mucho todo este show poético. Pero hay criterios para cada quien. Si tú tienes una opinión diferente, déjamelo en los comentarios. Ahora hablemos de la película. Esta escena, que también está en el Prado, presenta la piel diamantina, el bosque iluminado, la confesión, tensión, música y cámara lenta. Es icónica y sobre todo visual, recordada por toda una generación. Eleva el drama adolescente al máximo, pero a mi parecer no funciona porque los efectos del brillo en la piel de Edward envejecieron muy mal. Pero es que hay que entender, o sea, el CGI y todo esto que había en esos años no era tan cool como está hoy en día, pero, o sea, dude, parece que está brillando, de que es una mirror ball, pero no sé. Y para mí el ganador de esta parte de la adaptación de la revelación, creo que hay un empate entre la versión de Edward y la película, ya que Edward gana emocionalmente y la película gana estéticamente. O sea, es como, es un complemento de ambas, o sea, no puede existir una sin la otra. Es por eso que yo digo que es súper importante leer el libro y ver la película, porque el libro te da algo que la película no te da. Bueno, el libro te da muchísimas cosas que la película no te da, pero la película funciona porque es muy visual y te mete en todo este mundo de Crepúsculo. O sea, las películas puede que no sean muy buenas, pero hay todo un mundo dentro de ello. O sea, los verdaderamente fans de Crepúsculo sabemos bien qué show, sabemos bien qué peo en todo esto. Entonces, ahora hablemos ya casi por el clímax, o sea, por la mitad del libro, en la que Jane se presenta y Bella miente, huye y se cae en la trampa. El clímax en el estudio de ballet. O sea, todo el mundo ubica esta escena, ya sabemos lo que se viene. Funciona en el libro porque es tenso, dramático y emocional, pero no funciona porque Bella se vuelve muy pasiva. O sea, nuestra amiga no, o sea, es muy pasiva, tiene que empezar a saber a dar madrazos, pero pues yo creo que esa es una habilidad que no aprendió nunca. Bueno, tal vez o tal vez no lo sé, dímelo tú. Ahora hablemos del clímax en la parte de Edward. Aquí el clímax es muchísimo más grande, nos muestra toda la desesperación. La pelea se siente muchísimo más interna y yo considero que funciona porque da sentido a la tragedia y al amor desesperado. Pero siento que no funciona porque se alarga un poco más. O sea, aquí es muchísimo más meloso el asunto. Y siento que no funciona tanto por eso, pero al mismo tiempo puede que sí funciona por eso, ¿sabes? No sé, ahí lo tendría que dejar como una... Ustedes díganme, o sea, ustedes díganme, fans de Crepúsculo, ¿qué opinan? O sea, ¿sí funciona o no funciona? O se siente que si se acorta ya no funciona. O sea, no sé, ustedes díganme. Porque yo estoy en una situación unánime. Considero que debería ser un poco más corta, pero si se vuelve más corta, siento que ya no sería lo mismo. ¿Sí me explico? Y ahora hablemos de la película. El clímax nos presenta luz cálida versus sombras, espejo roto, violencia estilizada, Bella vulnerable y música tensa. Funciona porque es muchísimo más emocionante que el libro. El cine aprovecha acción, ritmo y tensión visual, pero no funciona porque es un poco corta. Y para mí el ganador de esta sección es más que nada la película. O sea, es la película. Y creo que no me dejarán mentir. En el libro es un poco, no aburrido, pero sí un poco más pesado leerlo e imaginártelo al mismo tiempo. Y en la película te está dando esas dos narrativas, pero un poco cortas en mi parecer. Pudieran haberla extendido un poco más, nada más que les tuvieron un poquito de miedo al éxito ahí. Ahora hablemos del final. En el libro de Bella es romántico, dulce e íntimo sobre todo. Y funciona perfectamente por eso. O sea, aquí sinceramente no tengo algo que no funcione. Aquí todo es muy lindo, muy hermoso. Ahora hablemos de la versión de Edward. Aquí todo es doloroso y lleno de miedo a perderla. Y otra vez, aquí no tengo algo que no funcione. Porque en el libro funciona perfectamente y maravillosamente. O sea, la forma en la que te lo narran es gloria. Joder, esto es literatura. Y la película nos lo narra más visual, o sea, música de que así bien melosa, luces como azulitas, moraditas y cámara girando. Y para mí el ganador, a pesar de que los libros hayan sido una gloria, es la película.
Porque la fusión de lo de Bella y lo de Edward en esta escena se juntan. Y la película lo hace de una manera maravillosa. O sea, aquí la película gana porque logra juntar las dos versiones y hacerla única visualmente. Entonces yo siento que la ganadora en esta sección es la película por eso, porque fusiona perfectamente estas dos versiones y las hace ¡pum! Tremenda magia. Ahora sí vamos al veredicto final. O sea, aquí vamos a decir si gana este libro, si gana este libro o si gana la película. Aquí vamos a desentrañar y ver quién es el ganador completamente de esta adaptación o de este libro. Y el ganador absoluto es la película, en mi parecer. Sí, escuchaste bien, la película, pero no me funes. Yo te explico por qué. La razón número 1 es porque la película tiene identidad propia. No se limita a copiar. Catherine Hardwicke le da un estilo único, indie y súper todo atmosférico. Ese tono no existe en los libros y hace que la película parezca de otra atmósfera, de otro universo súper paralelo pero junto. Los libros dependen todos de un monólogo interno. Ay, perdón. Y la película depende todo de miradas, luces y sonidos. Y eso le da una personalidad que se volvió icónica. Y la razón número 2 es que la película nos da un sentimiento que los libros no pueden darnos. Un ejemplo es la tensión sexual, los silencios, lo incómodo del romance, la rareza de Edward y la torpeza de Bella. Todo esto en los libros no se puede explicar porque ocupas verlo y en la película te lo muestra todo. En el libro se narra y en la película se vive. Razón número 3, el romance funciona muchísimo mejor en el cine que en los libros, ya que el libro de Bella es introspectivo, el libro de Edward es trágico y la película combina ambos tonos haciendo una belleza trágica y lo hace en muchísimo menos tiempo. Razón número 4, la película corrige ritmo, ya que los libros contienen pasajes repetitivos, Bella pensando lo mismo, Edward analizando moral, mucho interno, poco externo. La película corta, resume, sintetiza. Razón número 5. El clímax en pantalla es súper superior a los libros. En los libros la pelea es casi fuera de cámara, mientras que en la película es brutal, visual y sobre todo cinematográfica. Es literalmente una adaptación para funcionar muchísimo mejor frente a cámara. Pero que el libro queda en segundo lugar. Y sin duda el libro que queda en segundo lugar es Sol de Medianoche. Por profundidad emocional, dilemas, tragedia y complejidad. Es la versión narrativa más rica. En tercer lugar queda Crepúsculo, la versión de Bella. Sigue siendo hermoso y romántico, pero es más estático y repetitivo sin Edward. La tensión real no existe. Y ahora bien, Crepúsculo no es solo una historia, sino 3 reflejos, y pone 4. 3 reflejos de la misma historia. Uno humano, uno monstruoso y uno cinematográfico. Bella lo vive como descubrimiento, Edward como tragedia y Catherine Hardwicke como poesía visual. Y por eso, al final la película es la adaptación final y la ganadora final. No porque la cuente mejor, sino porque la muestra mejor. Entonces para mí la película queda en primero, en segundo la versión de Edward y en tercero la versión de Bella. Y no necesariamente son malas, o sea, esta adaptación realmente no es mala. Gana por algo, pierde por otro, pero al fin y al cabo sigue siendo como que la ganadora en todo esto. Así que suscríbete, dale like, comenta cuál fue tu parte favorita del video o cuál es tu parte favorita de Crepúsculo. Y quédate aquí para más adaptaciones y más películas así que ajá. Recuerda que aquí el arte, el drama y el caos se graban en 35 milímetros. Es Monse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Capítulo 2. No, espérate, es que todavía sigue pasando. Ok.